¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia Bautista Grace Home México. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy importante y tiene que ver con ¿por qué dudamos de la salvación? Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros en algún momento, y obviamente es también porque hemos recibido una falsa enseñanza, no nos ha quedado claro, hemos malinterpretado la palabra de Dios, sacándola fuera de contexto. No hay disciplina en la cuestión de la enseñanza de la palabra, del estudio de la palabra, y eso nos viene a nosotros a traer duda. Sin embargo, también el pecado nos puede hacer dudar acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque estamos completamente a veces enfocados en querer seguir la palabra del Señor, queremos obedecer la palabra del Señor y a veces fallamos. Y cuando viene la falla, cuando viene el pecado, cuando somos seducidos por el pecado y por nuestra concupiscencia, entonces viene la duda de si realmente somos salvos o no. Eso incluye, obviamente, pues que sabemos que hay falsa doctrina, que estamos en un tiempo de apostasía, en un tiempo peligroso, donde hay falsos maestros, donde hay falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, que no tienen ni idea de cómo trazar, usar y dividir bien la palabra del Señor para que la persona que se le está evangelizando, para la persona que se le está enseñando la palabra, no tenga duda acerca de su salvación. Muy bien, y obviamente para eso pues vamos a tener que ir a la palabra del Señor para que sea la misma palabra la que nos dé claridad con referente a cómo debemos pensar en cuanto a la salvación. Y eso es un punto sumamente importante, ahorita lo vamos a ver, pero necesitamos usar, trazar y dividir bien la palabra de verdad. Como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Así que, yendo en ese contexto acerca de la salvación, muchas veces cuando venimos a la palabra, podemos confundirnos en muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo que está aquí en Mateo 14:31, que es donde el Señor, en el contexto de este capítulo, es cuando el Señor entra en la barca con sus discípulos y le dice el Señor aquí en Mateo 14:31 a Pedro. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nos damos cuenta que los mismos discípulos que andaban con el Señor dudaron cuando el Señor le dijo que viniera, que saliera para que caminara sobre el agua, y se empezó a hundir este discípulo llamado Pedro, y se hunde y le dice: Señor, sálvame. Y entonces le dice el Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el punto principal que nos viene a nosotros es precisamente la duda. La duda. ¿Por qué? ¿Porque dejó de ver a Cristo? No. Porque cuando sale de la barca lo empieza a ver y va hacia Él. Sin embargo, no es por haber quitado la vista de Cristo, sino por haber dudado de la palabra que le dijo Cristo: ven. Entonces, la palabra del Señor es la que nos convence de justicia, de pecado, de juicio. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Si nosotros tenemos esto que es la duda en cada palabra que dice el Señor, entonces obviamente vamos a pensar: no somos salvos, que nuestra salvación depende entonces de lo que yo haga, y nos podemos equivocar de camino. Muy bien. Vamos a ver entonces estos versículos que voy a mencionar ahorita en este momento, que es Mateo 7:21.
Mucha gente se confunde por no usar, por no trazar y dividir bien la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer aquí nuestro perfil bíblico, como lo hemos hecho en algunas ocasiones. Estamos en el periodo aquí de la ley, el periodo de la gracia, el rapto, la tribulación, la segunda venida y el milenio. Muy bien. Recordemos que, primero, el Señor vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. No sin antes recordar que aquí estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Mateo 15:24. Mateo 15:24 dice: Él respondió y dijo: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que cuando viene el Señor Jesús, viene a la casa de Israel. Partiendo de ahí, nosotros debemos considerar que aquí todavía no existe la iglesia, todavía no comienza la iglesia. Está empezando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y viene exclusivamente a la casa de Israel. Muy bien. Otra cosa que debemos considerar es que si nosotros no dividimos y trazamos bien la palabra del Señor, entonces nos vamos a confundir completamente. Recordemos que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hebreos 9:16. Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador. Así que aquí nos damos cuenta la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde interviene la muerte? Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, es donde comienza el Nuevo Testamento. A partir del capítulo 28 de Mateo. Mateo 28 comienza el Nuevo Testamento. Muy bien. Así que nos damos cuenta que vino el Señor exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Pero mira lo que dice aquí en Juan 10:16. Juan 10:16. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que, dice el Señor, primero, viene exclusivamente a la casa de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Viene exclusivamente a la casa de Israel. Pero dice el Señor aquí, muy interesante este punto: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil es el redil de la casa de Israel. Dice aquí: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de la casa de Israel. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, sabemos que aunque aquí no está la iglesia, el Señor sabe todas las cosas y Él sabía acerca del tiempo de la gracia, el tiempo de la tribulación, el tiempo del milenio, donde aquí
se establece al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles. Por eso el Señor considera a estas ovejas que no son del redil de la casa de Israel para traerlas, dice aquí, para traerlas, para que oigan mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que nos damos cuenta que el Señor considera, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, en este capítulo donde estamos hablando, en el capítulo 10, versículo 16, todavía no es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está en el Antiguo Testamento, hace esa mención con referencia hacia la iglesia. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor considera a la iglesia. Muy bien. Nosotros debemos de considerar que nuestro apóstol es el apóstol Pablo. No es el apóstol Pedro, no es el apóstol Juan, ningún apóstol más que el apóstol Pablo. Dice 2 de Timoteo 1:11. 2 de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Quiero dejar bien claro este punto, porque si nosotros no tomamos en cuenta este punto, obviamente nos vamos a equivocar completamente. Lo voy a volver a leer. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El Señor vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Los apóstoles, aquí obviamente antes de la muerte de Cristo, fueron discipulados. Después de la muerte de Cristo, fueron enviados. Que esto es precisamente lo que significa apóstol. Uno enviado. Muy bien. En este tiempo, en el tiempo de Pentecostés, los apóstoles predican a judíos. En el capítulo 8, a partir de la muerte de Esteban, en el capítulo 7, aquí, capítulo 7, la muerte de Esteban, donde rechazan por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo los judíos, el pueblo de Israel. Entonces viene el capítulo 8, 9 y 10, que viene la conversión del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y él consintió en la muerte de Esteban. Sin embargo, se le aparece el Señor en el camino a Damasco y entonces viene la conversión del apóstol Pablo. Muy bien. Ahora, si el Señor vino exclusivamente a la casa de las ovejas de Israel, los apóstoles predicaron a judíos, entonces aquí el apóstol Pablo es apóstol a los gentiles. Todo aquel que no nació judío, entonces es un gentil. Este es nuestro apóstol. Las enseñanzas vienen a través del apóstol Pablo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Aunque tanto judíos como gentiles, los dos son la iglesia. Todos aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, los dos pertenecen a la iglesia. Porque hubo quienes se convirtieron a través judíos, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Juan. Y entonces de los dos el Señor hizo la iglesia, que es su cuerpo. Muy bien. Estando en este punto, entonces,
sabiendo que el apóstol Pablo es ahora nuestro apóstol, de cual dependemos las enseñanzas nosotros como iglesia, debemos saber, para dejarlo claro, de cómo la circuncisión, que es la casa de Israel, fue enviado Pedro a ellos. Por eso decimos aquí que los apóstoles predicaron a judíos, porque era la circuncisión. Vamos a verlo aquí en Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, está hablando el apóstol Pablo, el evangelio que predica Pablo es para la incircuncisión, incircuncisos. Para los de la incircuncisión. Como a Pedro, el de la circuncisión. Como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces, Pedro, los apóstoles, predicaban a judíos, y el apóstol Pablo predica a todos los gentiles, que es el evangelio para la incircuncisión. Todos aquellos que no nacieron judíos en aquel momento. Muy bien. Teniendo en claro que ya trazamos y dividimos bien la palabra del Señor con referente a cómo el Señor vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel, y cómo el apóstol Pablo es el apóstol hacia nosotros, las cosas que nos suceden a nosotros cuando dudamos acerca de la salvación es porque no trazamos bien la palabra de verdad, porque no nos enseñaron bien, porque no nos dijeron cómo entender la Biblia, cómo estudiar la Biblia, porque a lo mejor hemos sido solamente oidores de la palabra, no estamos siendo hacedores, no estamos escudriñando las Escrituras. Por el pecado, por las cosas que nosotros estamos haciendo, puede venir la duda en cuanto a nuestra salvación. Y vamos a ver, por ejemplo, este versículo de Mateo 7:21, donde mucha gente piensa que esto se refiere a perder la salvación. Y esto está en Mateo 7, versículo 21. Vamos a ver qué es lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, nos podemos dar cuenta que está hablando la palabra del Señor, donde el pueblo de Israel está siendo evangelizado, está siendo predicado por el Señor Jesucristo estas palabras. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y esto lo consideran como una pérdida de la salvación, porque no entrarán al reino de los cielos. Lo más interesante que nosotros debemos de considerar en este punto es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es aquí en el milenio. 1000 años
donde reinará literalmente el Señor. Literalmente reinará 1000 años el Señor aquí. Sin embargo, el reino de los cielos, que es este, no es el mismo que el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. No consiste en comida ni bebida, sino que es espiritual. Entonces, este reino de los cielos, cuando está hablando aquí el Señor y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, entrar en este reino donde el Señor está reinando, no van a entrar a la ciudad, no van a entrar al reino, no van a estar ahí porque... Dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de nombres, demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que no pueden entrar al reino de los cielos. Es este reino al que se refiere este capítulo. No se refiere al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es espiritual. Este reino no es el que se está refiriendo aquí, dice claramente al reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién entrará en este reino donde está reinando el Señor? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con perder la salvación. Pero mucha gente, cuando un pastor le dice que mira lo que dice aquí, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, entonces le dice que está perdiendo la salvación. Ahora, vamos a ver este punto muy, muy detenidamente, porque si no puede quedar duda. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Estamos considerando que es para entrar al reino de los cielos. No tiene nada que ver con la salvación, porque si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, la obra que hizo Jesús en la cruz está completa. Esto está completo, está hecho, consumado es, dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, yo tengo la salvación. Pero si me encuentro un versículo como este de Mateo 7, 21 y no lo entiendo y no lo trazo conforme a lo que dice, entonces voy a pensar que mi salvación la puedo perder. Y eso lo enseñan muchísimas iglesias, lo enseñan sectas que utilizan mal la palabra del Señor, no la trazan, no la dividen, no la usan bien. La gente que no lee la palabra, que no escudriña la palabra, que no va más allá, que se conforma a lo que le dice un pastor, a lo que le dice un ministro, y entonces piensan que cuando Mateo 7 habla de este versículo en el versículo 21, acerca de que todo aquel que me diga Señor, Señor no entrará en el reino de los cielos, está perdiendo la salvación. Y eso está completamente equivocado, es erróneo. No tiene nada que ver con lo que está enseñando la palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros garantizar que lo que estoy diciendo es precisamente así? Vamos a ver aquí que lo que dice Lucas 13:26.
Lucas 13:26. La palabra del Señor se tiene que leer dentro de su contexto, se tiene que trazar, se tiene que dividir, saber a quién fue escrito, si es para el pueblo de Israel, si es para la iglesia, saber el contexto histórico, de qué venía hablando, de todas las cosas que pertenecen al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Es una profecía, es un mensaje para la iglesia, todo ese tipo de cosas. Si nosotros no tomamos en cuenta esas cosas, entonces vamos a tener una falsa doctrina y vamos a caer precisamente en este tiempo peligroso, lleno de apostasía, lleno de falsos maestros, de falsos ministros, porque vivimos aquí en un tiempo peligroso de apostasía. Muy bien. Lucas 13:26. 13:26. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, y dice el Señor estas palabras. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí habla del reino de Dios, está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo que allí, aquí, en el juicio, donde el Señor abrirá los libros, donde veremos quiénes están escritos en el libro de la vida, dice allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, esto tiene que ver, este capítulo tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con otra cosa diferente, que es el reino de los cielos, donde el Señor reinará 1000 años y reinaremos con Él, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años, dice Apocalipsis. Entonces, lo interesante aquí es que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas. Abraham, Isaac, Jacob, que pertenecen al tiempo del Antiguo Testamento, bajo la ley. Aquí va a estar Abraham, Isaac y Jacob. En el tiempo de la ley, está hablando a los judíos, estamos hablando que todavía no sucede la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viene exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Entonces, precisamente por estas cosas, la gente se confunde, porque no traza, no divide, no usa bien la palabra del Señor. Y cuando hay pecado, pues obviamente entramos con temor de perder la salvación. Pero, ¿por qué dudamos de la salvación? Obviamente por una falsa enseñanza, por no haber entendido bien la doctrina, porque nos hemos comido lo que nos han dicho un pastor, un ministro, un maestro, porque no hemos trazado, no hemos dividido, no hemos escudriñado la palabra del Señor, porque tenemos pecado. Por eso viene la duda sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros dudamos, estamos dudando que la obra que hizo Jesús en la cruz fue incompleta. Y si fue incompleta, entonces sí perderíamos la salvación. Pero aquí dijo el Señor, consumado es. Lo que vino a hacer el Señor ya terminó, ya está. El Señor padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa es la fe
para que nosotros no dudemos de la salvación, necesitamos fe. La fe que salva, la fe salvadora. Necesitamos fe. Vamos a ver. Mateo 28, 17. Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos hablando que aquí ya murió nuestro Señor Jesucristo, está reuniéndose con los discípulos, con los apóstoles en Galilea, porque dice el contexto, pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Es decir, que dudaron de que era el Señor. Y eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros dudamos acerca de la salvación. Tenemos este problema, la duda. La duda, porque no tenemos claridad en que la obra redentora que hizo Jesús en la cruz fue completa y que la fe salvadora no duda. Vamos a ver lo que dice Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. La duda es pecado porque no proviene de la fe. Dice aquí nuevamente, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si tú dudas sobre la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de que nos da la salvación por medio de la fe en su sangre, entonces sí estás condenado, porque dice aquí, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Por eso viene la duda de que perdemos la salvación por andar pecando, porque creemos que la obra que Cristo hizo en la cruz entonces es incompleta. Y esa entonces no es una fe salvadora. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero el que pida con fe, no dudando en nada. Nuestra fe tiene que ser firme. Esa fe salvadora es la que quita esta duda. Solamente la fe salvadora, la fe genuina de creer que Cristo pagó por nuestros pecados, entonces esa es la fe, esa es la seguridad que me da la salvación, y entonces yo no tengo por qué dudar de la salvación. Pero dudo de la salvación porque creo que ese pastor o ese ministro o ese evangelista me está diciendo cosas que me hacen dudar por no tener una idea clara de lo que estamos viendo. Entonces dice aquí Judas 1:22, a los que dudan, convencerlos. Así que no podemos dudar en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, porque es una obra completa. Él concluyó con su muerte y resurrección el regalo eterno que es la salvación. Por medio de la fe salvadora nosotros tenemos los elementos para quitar cualquier duda. Eso no viene de Dios. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, no permitas que Satanás te confunda, no permitas que el mundo te confunda,
No permitas que un ministro, un sacerdote, un ministro te confunda. Cristo hizo la obra completa en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muy importante esto. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Porque dudas. Si retienes, dice aquí, si retenéis la palabra que os he predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al haber creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, al haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y viene a habitar el Espíritu Santo en nosotros. Esto viene a ser gratuitamente, Romanos 3:24, para todos nosotros. 3:23 vamos a empezar, porque desde ahí es necesario comenzar esta parte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, gratuitamente, por la fe en su sangre que derramó en la cruz, el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es el evangelio de nuestra salvación. Gratuitamente. ¿A quiénes? A todos nosotros que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es un regalo de Dios. Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, por gracia. Un regalo inmerecido, porque somos pecadores. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia Bautista Grace Home México, espero que haya quedado claro. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si has dudado en la salvación en la que tú has puesto tu fe está débil, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien, esperando que sea de edificación para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que sea una semana llena de bendición. Les mando un fuerte abrazo. Felices días de descanso en este sábado y domingo. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye.